Hola, buenas tardes a todos. Ya nos estamos conectando, vamos a esperar un poco para que se vaya conectando a la gente. Ya comienzo a ver a personas conectadas. Fantástico. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo 30 minutos con Victus, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y hoy los voy a estar acompañando desde acá de Victus en Miami, en la cálida ciudad de Miami. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, un tema muy sensible, donde hablamos de la cirugía bariátrica, un tema que está muy de moda y un tema que a veces sorprende las cifras. Bueno, y aquí en Estados Unidos se habla que más de 160.000 personas se hacen una cirugía bariátrica, digamos, 2 tercios en comparación con otros países. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar un poco de este tema. Es una invitada que no solamente es colega, es nutricionista, es una invitada que no solamente es especialista en cirugía bariátrica, sino que es un paciente bariátrico. Entonces estoy esperando que se conecte. Déjame ver, creo que no logro ver su conexión. Vamos a ver si yo la puedo buscar por acá. A ver si yo la puedo ver. A ver, denme un segundito. No me deja que se conecte. A ver si yo la logro por aquí. A ver si yo la veo. Bueno, estas son las cosas de estar en vivo. No, a ver si te veo aquí. Vamos a ver la invitación. A ver si ahora se está conectando. A ver, bueno, yo te voy a ir presentando mientras logramos que nuestra invitada de hoy se logre conectar. Su nombre es Minerva, ella es la licenciada Minerva. Al fin, qué bueno. Estaba a punto de presentarte y de verdad disculpen los errores técnicos. Bueno, como les decía, hoy tenemos un tema súper interesante como es la cirugía bariátrica. Y les hablaba y les decía a las personas que ya nos están viendo que no solamente tengo aquí a la licenciada Minerva Camero, no es solamente una colega, es una amiga de la universidad y que me alegra muchísimo tenerla aquí conmigo, sino que no solamente es especialista, sino que tiene una experiencia porque es un paciente bariátrico. Entonces, bueno, nada, Minerva, bienvenida, déjame presentarte. Como les decía, ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, es diplomada en docencia, es nutricionista técnico en Diet Natural España y aparte de eso, bueno, tiene una alta experiencia en lo que es el manejo de pacientes con obesidad y pacientes bariátricos. Adelante, Minerva, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola Carolina, bueno, buenas tardes allá, buenas noches por acá. Muy contenta de estar participando en este live de Victus. Esperemos, hace un ratito la conexión se colgaba un poquito, esperemos que ya no falle más. Y bueno, ansiosa y feliz de compartir con ustedes acá. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Minerva. Bueno, les decía que Minerva se encuentra un poco lejos. Minerva radica actualmente en España y y de lo que es la cirugía bariátrica. ¿Por qué de repente años para acá el boom de lo que es la cirugía bariátrica? Vale, lo primero que te quiero decir es que está teniendo un poquito de retraso la conexión, cualquier cosita, vemos ahí. No hay problema. Vale, pues la cirugía bariátrica hace aproximadamente 20 años comenzó a utilizarse para pérdida de peso, ¿vale? En pacientes con obesidad. Recordemos que inicialmente era una técnica que estaba dirigida a evitar las complicaciones en pacientes diabéticos, en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Luego se empezó a observar resultados muy buenos en pérdida de peso y fue cuando empezó o se trasladó a utilizar en casos de obesidad, ¿vale?
Ujú. estableciéndose varios criterios, ¿ok? Para poder establecer la cirugía bariátrica, varios características que debe cumplir un paciente para ser apto a una cirugía bariátrica, ¿no? Cada sociedad tiene criterios, pero hay algunos que son en común para varias sociedades médicas. Y, por ejemplo, la Asociación Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, el primer criterio que establece es tener un índice de masa corporal superior a 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿vale? Esto es sin comorbilidades asociadas. El segundo criterio es un paciente que tiene un IMC o un índice de masa corporal superior a 40 con una comorbilidad asociada, sea hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, hígado graso y varias condiciones. Y el tercer paciente que puede optar, ¿ok? Por criterio a la cirugía bariátrica son pacientes con IMC superior a 35 con 2 o más comorbilidades asociadas, ¿ok? Hoy en día también se ha visto que en casos de pacientes que no tienen obesidad, pero sufren de diabetes o complicaciones metabólicas, también se está utilizando la cirugía bariátrica. No, y parece mentira, ¿no? Que en un momento se comenzó a utilizar esta cirugía como quizás prevención de la diabetes y hoy en día se ha descubierto la prevención de múltiples enfermedades que pueden ocasionar en estos pacientes y también es bueno, como tú dices, recordar que hay varios criterios, no es que porque yo tengo unos kilos de más, yo me voy a hacer una cirugía bariátrica, porque entendemos que eso es una gran responsabilidad, no es un cambio de vida, es un cambio de estilo de vida, es un cambio no solamente desde el punto de vista nutricional y después más adelante nos vas a contar tu experiencia, sino es un cambio desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque te cambia la vida totalmente y también he tenido la oportunidad no solamente de verte a ti, sino también ver a otros pacientes que han pasado esta transformación. Y a ver, mira, y hablando un poco de la cirugía bariátrica y para explicar un poco, no todas las cirugías bariátricas son iguales, no todas, entiendo que no todas las cirugías bariátricas permiten una bariátrica que estamos usando como... Vale. Básicamente en cirugía bariátrica como tal, ¿ok? Se desarrollaron, hay 4 tipos, ¿ok? La primera, que ya casi está en desuso, es gástrica, donde se coloca una banda de silicona alrededor del estómago, ¿ok? Reduciendo su tamaño. Esta es una cirugía que es básicamente restrictiva. Lo que hace es disminuir el volumen estomacal, ¿vale? La segunda es el bypass gástrico, ¿ok? En J-Rose, que es la más invasiva de todas, donde no solo tenemos la parte restrictiva en cuanto a volumen, sino una parte malabsortiva. Es decir, va la disminución del volumen más una parte malabsortiva que permite que el paciente pierda aún más peso. Hay una tercera opción que es la manda gástrica o sleeve, ¿ok? Que es una cirugía que básicamente es disminuir el tamaño de estómago, pero no hay una malabsorción en cuanto a ningún nutriente asociada. Y por último está la derivación, también malabsortiva, pero es por las complicaciones que siente. ¿Vale? La manga, ¿no? Estaríamos hablando. Ya, es que la conexión está con retraso. No te preocupes, yo espero unos segunditos hasta que llegue toda la información, no te preocupes. Y ahora, y yo creo que la que más hemos escuchado es la Redox, ¿no? Que yo creo que es la que más se utiliza y corrígeme si es así, la que se usa para pacientes con obesidades mórbidas, quizás por índices de masa corporal por encima de 40 o de 50 y es donde la gente pierde más cantidad de peso, que creo que es la más importante y es la que hoy en día están tomando la decisión para los pacientes mórbidos. Sí, es que de hecho, fíjate, el bypass gástrico en J-Rose es el que más años tiene con estudios y más años tiene donde se ha confirmado que el paciente tiene una muy buena evolución y una pérdida de peso
entre un 60 a un 100% versus la manga, donde ya se considera exitosa solo con un 40% de la pérdida del sobrepeso, ¿vale? ¿Ok? Ok, La diferencia fundamental entre hacer una manga o hacer un bypass es a criterio del cirujano, dependiendo de la cantidad de sobrepeso que tenga el paciente y si realmente se quiere que sea tanto restrictiva como mal absortiva o solo restrictiva, ¿vale? Es depende de el perfil que vea el cirujano y el equipo multidisciplinario en el paciente. entiendo, entiendo. Y ahora, tomé la decisión y dije, me voy a hacer un bypass gástrico, quiero cuidar mi salud, la preparación. Entiendo que hay una preparación y aquí viene el grueso de la nutrición, ¿no? No, y me quiero acotarlo porque yo creo que al momento que uno toma esa decisión, viene un preámbulo amplio para poder ir a esa decisión, ¿no? Entonces cuéntanos, una vez que tomamos la decisión de lo que es hacerse un bypass, ¿cómo me preparo? Voy, me hizo la cirugía y ya, listo, no. No, ¿Qué, no, qué hago? no, Ajá. no es así de fácil, ¿no? Siempre las condiciones también van a variar mucho si el procedimiento lo cubre la sanidad pública, lo cubre un seguro médico o lo cubre el paciente. Allí también los tiempos, se juegan mucho con los tiempos, ¿vale? Pero todo paciente, para poderse hacer una intervención de cirugía bariátrica, debe pasar por psicología, endocrinología, cirugía, nutrición e inclusive algunos por fisioterapia, ¿vale? En el caso de la parte de la atención nutricional, dependiendo sobre todo los niveles de glucemia o glicemia en el paciente, la intervención preoperatoria se puede hacer en periodos de 4 semanas a 3 meses en esos pacientes, por ejemplo los diabéticos, o 4 semanas antes en pacientes que no sufren diabetes o tienen controlada su glicemia, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo nutricional de este abordaje preoperatorio? Lo ideal es que el paciente pierda entre un 8 y un 10% del sobrepeso que tiene en ese momento, antes de Ok. la cirugía. ¿Para qué esto? Para que el cirujano pueda manipular correctamente durante la cirugía y no se corra riesgo de lesionar órganos cercanos como el hígado, problemas de coagulación y que el resultado de la cirugía sea exitosa. Entonces, ese abordaje nutricional previo se realiza con una dieta básicamente hipocalórica para lograr esa pérdida del 10% de peso y normoproteica o hiperproteica. ¿Para qué? Para que el paciente vaya blindado, no se afecte sus proteínas totales, su albúmina, porque es un criterio súper importante, sobre todo los niveles de albúmina, para poder ir a cirugía, ¿vale? Ok, y por ejemplo con la consistencia, porque entiendo que muchas veces pasan estos pacientes a dietas líquidas ya los días previos a la cirugía, incluso hablamos de lo que son la suplementación para que puedan, no pierdan ese aporte proteico tan importante en los pacientes, incluso hay estudios que hablan de lo que es el aporte de inmunonutrición previo a la cirugía, quizás hablando un poco utilizando el basamento del protocolo ERAS. Es beneficioso para estos pacientes, por ejemplo, usar, digamos, un Immunex, que es una fórmula isocalórica, que es normocalórica, pero es alta en proteínas y tiene arginina, tiene glutamina, que va a ayudar al paciente a tener un postoperatorio exitoso. Sí, por ejemplo, en aquellos pacientes comprometidos como pacientes diabéticos, inclusive hasta pacientes oncológicos pueden tener una cirugía bariátrica, pero ya es una gastrectomía porque hay una presencia Uh -huh. de un tumor o algo allí también, ¿ok? El uso, por ejemplo, de Immunex es beneficioso para lo que es la recuperación postoperatoria, ¿ok? ¿Cuál es uno de los criterios importantes? Por ejemplo, el aporte calórico de Immunex es un aporte calórico bastante completo, nos aporta 500 calorías por toma. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer ese cálculo dentro de ese plan que le vamos a establecer al paciente para que la dieta siga siendo hipocalórica, pero con el aporte de todos estos nutrientes que van a beneficiar la recuperación postoperatoria, ¿vale? Ok, excelente. ¿Ok? No, buenísimo. Minerva, y por ejemplo, en el manejo y como estos objetivos,
hay una pérdida de peso marcada antes de quirófano. Los pacientes pueden ir con tantos, no sé, tantos libras o tanto de peso, o se les pide que tenga que suprimirse. Yo sé que hacen dietas hipocalóricas, hiperproteicas previo, y como tú decías, 3 meses o varios días antes, pero es favorable que el paciente tenga esa pérdida de peso, digamos, de un averaje de un 10% antes de la cirugía, por la manipulación. Básicamente, Ujú. lo que evita esa pérdida de peso es riesgos o complicaciones durante la cirugía. Facilita el trabajo del cirujano, ¿ok? Ese Ok. es el único objetivo de esa pérdida de peso, ¿ok? Disminuir la inflamación hepática, el hígado graso, que los órganos estén lo más adecuado posible, ¿vale? Para que el cirujano pueda manipular, la cirugía sea mucho más rápida y la recuperación también. ¿Ok? Ese es el Ok. porqué de esa pérdida de peso. Ese es el Ok. ideal. Hay pacientes que no pierden ese porcentaje de pérdida de peso antes, sino que vamos a hacer lo siguiente, son rebeldes y solo hacen la dieta líquida de 4 días antes, ¿vale? Claro, no, no, y válido. Eh, una vez que me operé y tengo mi cirugía. Ahora entramos en la otra parte, en la parte, yo creo que es una de las partes más importantes desde el punto de vista de como nutricionistas y desde el punto de vista para el paciente, porque no solamente ya es difícil tomar la cirugía y tomar la decisión de hacerse la cirugía, sino que es cuidar esa cirugía, es que eso sea óptimo, es que no haya complicaciones, que no haga una flebitis, que no haga cualquier cantidad de complicaciones que puedan ocurrir aquí, y cómo lo abordo nutricionalmente. Te hago muchas preguntas porque de verdad que es un tema súper interesante. Incluso invito a las personas que nos están escuchando, aprovechemos esta experiencia, pueden ir haciendo sus preguntas también, yo las puedo ir anotando, después al final del live las podemos ir respondiendo. ¿Cómo abordamos a este paciente bariátrico? ¿Se aborda de Vale. la misma manera o el mismo protocolo para las diferentes cirugías bariátricas, o hay cambios entre quizás una manga gástrica o un sling o una de redox? Vale, los primeros días postoperatorios, el protocolo es básicamente igual con los pacientes, ¿vale? Son 3 días, los primeros 3 días son de dieta de líquidos claros, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que comprobar que el tracto gastrointestinal está funcionante, no hay ninguna fuga, no hay nada allí, ¿vale? En esos primeros 3 días, básicamente el paciente lo que consume es infusiones como manzanilla, agua y si acaso agua de coco, ¿vale? Esos son los 3 primeros días. Después del tercer día es que ya de la suplementación nutricional, ¿vale? ¿Ok? Porque ya allí empezamos a asegurar más de 500 calorías día en el paciente y del tercero al séptimo día ya viene una dieta líquida liviana proteica, se le llama así. ¿Por qué? Porque esa dieta debe venir con suplementación proteica por obligación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son reintroducir poco a poco en el paciente, ¿ok? La alimentación sin dejar de cumplir con su requerimiento proteico. ¿Por qué? Porque el paciente con obesidad es un paciente que tiene alto índice de masa magra y alto índice de masa grasa, ¿ok? Pero Claro, el objetivo es que se pierda más grasa versus la masa muscular. Para que claro. no haya ese catabolismo proteico, debe entrar la suplementación de proteína. Y ahí es cuando iniciamos, por ejemplo, el uso de Proteinex, ¿vale? Como ejemplo primordial y principal. Uh-huh. ¿Qué ventajas da el uso de suplementos como Proteinex? Lo primero es que es un suplemento que es sin sabor. Entonces, el paciente puede consumir tanto líquidos claros, salados, ¿ok? O sea, con consomés, con caldos, como puede consumir gelatinas, jugos de fruta y siempre estar allí la suplementación proteica. Aparte de que es absorción lenta, vamos a evitar el síndrome de dumping, ¿vale? Uh-huh. Que es el síndrome de vaciamiento gástrico precoz, que básicamente, para explicarlo rápidamente, hay dos tipos de síndrome de dumping, el temprano o el tardío.
donde lo que siente el paciente, si es temprano, es a los 15 o 30 minutos de la cirugía y si es tardío, es después de una hora, son sensaciones como sudoración, mareos, malestar, náuseas, diarrea, vómito. Entonces, toda esa sintomatología que puede sentir el paciente al utilizar un suplemento de proteínas como Proteinex y todos los factores positivos que nos da el usar el caseinato de calcio, evitamos el síndrome de dumping en el paciente. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque yo creo que eso es uno de los más importantes y bueno, recordarle que ese vaciamiento gástrico cuando pasa, y tenemos una pregunta acá, ahorita la voy a ver, pasa tan rápido que puede causar no solamente distensión, puede causar diarrea, puede causar muchos tipos de problemas para el paciente y es súper importante que esos alimentos sean en pequeñas cantidades, sean en pocas porciones, sean cada 3, cada 4 horas. En este caso, como tú decías, la suplementación con Proteinex, que es caseinato de calcio, hace que se vaya, no pase directamente al tracto gastrointestinal, sino que su absorción sea mucho más lenta al asentar, digamos, en esa porción pequeña que quedó del estómago. Tengo acá una pregunta y creo que la voy a leer de una vez. Dice, en una mujer que tiene 5 meses post manga gástrica que sale embarazada, cómo se maneja la pérdida de peso por la cirugía y la suplementación y sus requerimientos. Muy interesante la pregunta. Está esa pregunta y hay otra después. Vamos a responder primero. Salir embarazada después de una cirugía bariátrica es fácil, ¿ok? Porque ya de por sí la obesidad nos afecta todo lo que es la parte de la fertilidad, ¿ok? Y cuando empezamos a perder peso, sea una cirugía bariátrica, sea una pérdida de peso estándar, la posibilidad de que haya mayor fertilidad está, ¿ok? Y si hay mucho embarazo. ¿Cómo se maneja la pérdida de peso y cómo se maneja la suplementación? La suplementación se sigue manejando tal cual. Lo que se añade en la paciente embarazada es hierro, ácido fólico y calcio como en cualquier otra embarazada. ¿Okay? Lo que se hace es suplementar hierro, ácido fólico, calcio y vitamina D. Es muy importante la suplementación con vitamina D. ¿Todo esto para qué? Para evitar espina bífida o cualquier otra complicación en el feto. La pérdida de peso, lo que va a pasar es simple y llanamente que dependiendo del peso en el que la paciente salió embarazada, va a ser el incremento del peso del bebé, que puede ser entre 9 y 12 kilos, ¿ok? Que es como el incremento de peso normal, pero la cirugía bariátrica se compensa con el embarazo, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Una vez que la mami dé a luz, va a seguir, además que tiene la lactancia que consume calorías, va a seguir perdiendo peso. O sea que es fantástico. Lo importante es que mantenga su suplementación con proteínas. O sea, que mantenga un suplemento. Proteínas, hierro, calcio, y sí, o sea, por allí sí. Pero es tal cual la suplementación de cualquier embarazada más las proteínas. ¿Ok? Perfecto. Y hay otra que dice, ayuda con pacientes que rechazan el sabor de las proteínas. Bueno, hablábamos que Proteinex no tiene ningún tipo de sabor y que ayuda a combinarse con los alimentos. O sea, que sería fantástico porque no había ningún tipo de rechazo. Tenemos otra pregunta, ¿cuáles son los nutrientes más importantes a vigilar después de la cirugía? Y de verdad que es una muy buena pregunta porque entendemos que perdemos cierta absorción de nutrientes y uno de ellos son la vitamina B12 y bueno, ¿cuál es esa importancia de vigilar estos nutrientes para que tampoco está bien la pérdida de peso, pero también es importante estos nutrientes para el organismo? Sí, eso también va a depender mucho del tipo de cirugía, ¿vale? Cuando es un bypass gástrico en J-Rose, la vitamina B12 no la vamos a absorber vía oral de ninguna manera. La vitamina B12 debe ser a través de ampollas, ¿ok? Inyectada. El hierro hay que vigilarlo porque todo paciente operado de, por ejemplo, bypass gástrico en J-Rose, ya después del primer año empieza a disminuir los valores de hierro. Entonces se suplementa el hierro, sí puede ser vía oral, ¿vale? Si hay una suplementación vía oral, no llegamos a niveles de que sea intravenoso, o sea, de que requiera ir a un hospital para hacerlo. Con cápsulas se puede hacer. La vitamina D3, ¿ok? O la vitamina D, junto con el calcio, es un factor súper importante también de vigilar en el paciente con J-Rose. En el paciente con manga, normalmente se dice que no hay una malabsorción, pero
por ejemplo, en mi práctica como nutricionista, sí he observado, ¿ok? Igual, problemas de anemias o problemas de déficit de vitamina D. Entonces, siempre va a depender mucho, por eso es muy importante el seguimiento postoperatorio, una vez por mes, el primer año, y después del primer año, cada 3 meses, verte con tu cirujano. Bueno, no, fantástico. De verdad que sí. Tenemos también otra pregunta. Minerva dice, ¿por cuánto tiempo se recomienda la suplementación proteica en el paciente después de la cirugía? Vale, bien importante. Normalmente la suplementación proteica la vamos a usar desde el día 7 hasta el mes 3, que es cuando inicia lo que es la alimentación normal del paciente. Ahora bien, hay casos donde algunos pacientes tienen intolerancia a ciertas proteínas de origen animal. Hay pacientes que no pueden comer carne de ternera o carne de res porque la rechazan, ¿ok? O hay pacientes que, por ejemplo, en mi caso, yo que ya tengo 12 años, yo todavía me puedo hacer una masa para hacer alguna preparación y le agrego 1 o 2 scoops de Proteinex para darle ese plus de proteínas a mi comida. ¿Ok? Entonces, para hacer panquecas, para hacer cualquier cosa, se puede utilizar. Excelente. Y ahora, Minerva, cuando hablamos, por ejemplo, de suplementos y entiendo que porque seguimos manejando los mismos volúmenes hay que seguirse cuidando y a veces el día a día, por ejemplo, yo puedo usar una suplementación con una fórmula polimérica, por ejemplo, con un DBT, un Enterex DBT en este paciente, que es, por ejemplo, hiperproteico, es normocalórico, tiene ese aporte de carbohidratos de lenta absorción que me va a prevenir lo que es quizás ese síndrome de dumping o ese vaciamiento gástrico que me pueda dar un malestar o una indigestión rápida. ¿Podemos hacerlo con estos pacientes? Sí, fíjate, lo que es el Enterex DBT, el Enterex diabético, se puede usar tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, ¿vale? Todo en el preoperatorio obviamente puede entrar perfectamente en una dieta hipocalórica. En el postoperatorio, ya después de el mes o el tercer mes, ¿vale? Cuando ya tenemos todo como controlado, lo podemos utilizar y las tomas van a depender de las características de cada paciente. Si es un paciente que, por ejemplo, comenta manejar muy pocos volúmenes en sólidos o no tolerar ciertos alimentos en sólidos como hidratos como el arroz, la pasta, las legumbres, podemos utilizar para dar como un aporte global o completo tanto de hidratos, ¿ok? Como de proteínas. Adicional a esto, recordar que son fórmulas libres de lactosa y libres de gluten, por lo cual me va a permitir en pacientes celíacos, intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, dar ese aporte, ¿ok? Extra que pudieran necesitar. No, y igualmente también están suplementados con vitaminas y minerales que necesitan para una mejor absorción y que son el complemento de la dieta del día a día. Y ahora, Minerva, una vez que en el mundo ideal, ¿no? Que digamos que pasan estos pacientes en el postoperatorio por un proceso de dietas líquidas claras, porque creo que es lo primero que se maneja, luego vamos aumentando los volúmenes y luego vamos y pasamos a una dieta normal. ¿Qué hacemos y no perdemos esa cirugía bariátrica? Porque yo creo que también es un cambio de conciencia y cómo se mantiene, tú que hablabas que tenías 12 años como paciente bariátrico, ¿cómo se mantiene un paciente bariátrico en su peso ideal después que logró llegar a esa meta? Entendemos que hay personas que son muy exitosas y logran mantenerse así como tú. Tenemos otra pregunta, ya la vamos a ver. Y hay personas que lamentablemente pierden esta cirugía y alcanzan quizás no el 100% del peso perdido, pero podemos hablar que pueden alcanzar cifras hasta el 60 y 70% del peso que ya habían perdido. Sí, una de las cosas más importantes que hay eh, es el enfoque o siempre insistir en que el paciente debe ser atendido por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la cirugía es a nivel estomacal e intestinal, la cirugía no es a nivel cerebral o psiquiátrica o psíquica o emocional. Si mi sobrepeso venía dado o venía relacionado con problemas de duelo emocionales, pérdidas, hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque la cirugía es una herramienta maravillosa, pero no es la solución de por vida. Una vez que Claro. la cirugía tiene 3 años, 4 años de instaurada, el paciente puede empezar a volver
a ganar peso, inclusive hasta el mismo peso que tenía antes de la cirugía. Entonces, una de las cosas más importantes que debe saber el paciente que es que aunque coma volúmenes muy pequeños de comida, si la carga energética de estos volúmenes es elevada, va a aumentar de peso. Te doy un caso, un ejemplo básico. Si un paciente, ¿y qué pasa? No cambia hábitos en cuanto a el picoteo, el comer mucho chocolate, muchas grasas, frituras, salsas, aderezos, eh, son volúmenes pequeñitos con calorías muy, muy altas. Entonces, sin darse cuenta y conservando el mismo volumen pequeñito, están comiendo una cantidad de calorías inmensas y empieza poco a poco, ¿ok? Es un proceso lento a ganar peso. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que después de 10 años de la cirugía, tú puedas recuperar un 20% de ese peso. ¿Por qué? Porque cambiamos edad, porque factor edad, dependiendo de la edad a la que te operes, también pierdes masa muscular y ganas grasas. Ya después de los 40 años no es lo mismo. Mujeres posmenopáusicas, ¿ok? Tenemos muchos factores. Pero lo normal es que si yo perdí 40 kilos, en un plazo de 10 años, yo pueda recuperar hasta 8, no volver a recuperar todo el peso que tenía. Aquí es donde viene Claro, la parte de cambio de hábitos, ¿ok? claro. No, y excelente, y yo creo que cuando al momento uno toma la decisión, es una decisión de por vida. Tengo acá dos preguntas. Una es la de proteína, que si se desnaturaliza al someterlo a temperaturas en preparaciones. Bueno, mi consejo y mi experiencia también como consumidora de Proteinex, porque yo también consumo Proteinex, aunque ustedes no lo crean, es utilizarlo al final. O sea, hagan la mezcla de lo que están usando y utilícenlo al final para que tenga una mejor disolución, no cause esos grumos, que es lo que entiendo, y sea mejor tolerado. Mi recomendación, agarrar y apartar un poco de esa preparación, diluirlo y agregarlo y va a tener una dilución más homogénea. No se desnaturaliza, pero no lo sometan a altas temperaturas a calor, agréguenlo posterior una vez que la preparación ya esté lista. Acá dice los multivitamínicos en qué momento se inicia poscirugía, por cuánto tiempo se indica según el tipo de cirugía. Vale. Los multivitamínicos se inician al tercer día, pero se inician en forma de jarabes, ¿ok? De gomitas, ¿vale? Luego de que el paciente ya consume alimentos sólidos, entonces se inician en forma de cápsulas, pero el inicio es ya al tercer día en forma de jarabes. ¿Por cuánto tiempo? Si es un bypass gástrico en J-Rose, se van a utilizar de por vida, ¿ok? Si es una manga, eso es al criterio del cirujano y de las analíticas que presente el paciente, pero en un bypass gástrico en J-Rose, la suplementación es de por vida. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, mira, como paciente bariátrico, tu experiencia, ¿qué recomiendas? Tu mensaje, tengo 12 años con tú tienes si no me equivoco, tienes una de redox, ¿no? Es tu Sí. operación, es digamos una de las más así. Tu experiencia, 12 años como paciente bariátrico. Mira, y justo están preguntando eso aquí, ¿ok? ¿Hace cuánto me hice la cirugía? Vale, Caro, a ver, tú me oyes, sí, ¿verdad? Sí, te escucho. Vale, porque está Sí, te llegando con escucho, me retraso. escucho. Ajá. Vale, como Ajá. me preguntabas, y para responder también la última pregunta que está aquí. Me parece 12 años, mi alimentación actual, como de todo, yo no quedé intolerante a ningún alimento, ¿ok? Como de todo. ¿Cuántos tiempos de comida hago? Muchos. Hago 3 o 4 meriendas y las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, ¿ok? Porque eso es uno de los males con los que quedamos los pacientes con cirugía bariátrica, que es que picoteamos mucho, pero el consejo no es picotear golosinas, el consejo es hacer muchas comidas pequeñitas, ¿vale? Y si ya no hago déficit calórico, depende, el déficit calórico lo hago si veo que
me aumento unos kilos, ¿ok? Explico un poco para responder esta pregunta. Hago comidas pequeñitas, hago desayunos normales, como lo hace todo el mundo, un sándwich, una arepa, una panqueca, ¿vale? Siempre meto proteínas en el desayuno. Eh, Hago una merienda media mañana, que puede ser un vasito de leche, por ejemplo, proteína también. Ujú. Hago mi almuerzo, donde siempre va proteína, hidrato y verdura. A mí no me faltan los vegetales. Merienda de la tarde, frutos secos o yogur o quizás 20 onzas de chocolate, y la cena normal, ceno con hidratos, o sea, me encanta cenar algo que tenga hidratos, ¿vale? Eh, Consejos, eso, hacer muchas comidas al día para evitar también llenarte de gases, y que cuando hagas una próxima comida tengas los buches, ¿ok? Porque realmente no son vómitos, es como un buche como los bebés, ¿ok? Como los bebés, es el Si regurgita. pasas muchas horas de ayuno, ups, buchas, ¿ok? Comer tranquilo es súper importante comer tranquilo. Y cuando tengan un antojo, muy importante, que vayan a comerlo también, no comer con rapidez o con desesperación, porque eso va a salir otra vez. Entonces, la idea es dedicar tiempo a comer tranquilo, disfrutar mucho los alimentos, ¿ok? Y básicamente esté allí. Veo que hay muchas preguntas, Caro, por eso no me quiero alargar No, mucho no con te esto. preocupes, tengo otra que Vale. dice cuánto tiempo le suele costar a los pacientes tolerar la mayoría de los alimentos y qué se recomienda al paciente Mira, que se haga para la pérdida de peso. Tenemos esas dos preguntas. ok, vale. Lo primero, ¿cuánto tiempo suele costar al paciente la mayoría de los alimentos? Ya el primer mes, mes y medio, ya deben estar unidos en la mesa familiar. O sea, ya el mes y medio ellos deben estar incluidos en la mesa familiar, comiendo básicamente de todo. Hay algunos pacientes que hay ciertos alimentos que no toleran y no tolerarán, pero es súper variable dependiendo del paciente. Hay pacientes que no toleran el arroz, hay pacientes que no toleran la carne entera en filetes, hay pacientes como yo que toleramos absolutamente todo. ¿Ok? Yo al principio no toleraba la comida árabe, el curry y esto, pero ya sin problema, ¿ok? Ujú. Hay veces que tarda un poco más en tolerar, pero ya el mes y medio, 2, 3 meses, ya estás incluido en la mesa familiar. Luego preguntan el paciente que se estanca en la pérdida de peso en los primeros meses. Una Exacto. evaluación con su nutricionista, ¿ok? El paciente que se estanca en la pérdida de peso es porque está consumiendo calorías en volúmenes pequeños y no estás habiendo esa dieta hipocalórica o malabsortiva. Entonces, evaluación nutricional para controlar un plan de alimentación, ¿vale? Sí, bueno, y aquí nos hablan lo que estabas diciendo de las carnes rojas y el cerdo, si ya tienes 2 meses y lo pueden probar, ¿no? Sí, ya lo puedes probar. ¿Qué aconsejo yo? Que primero lo prueben picado o molido, Ok. ¿vale? Con carne molida suelta o unas albóndigas muy suaves, ¿ok? Y luego de que toleren esa forma, ya pueden ir pasando a una forma más sólida como un filete. Pero sí, ya el segundo mes Y ya pueden y entrar. mi suplementación con mi Diabetic y mi DBT por siempre, ¿no? Siempre puedo usar ese suplemento porque entiendo que tienes que estar cada 3, cada 4 horas manteniendo tu alimentación y sobre todo también manteniendo lo que es la parte proteica. Fíjate, siempre el Enterex DBT o el Enterex diabético es unas bajo la manga que tenemos. Si estamos en la calle, si estamos en la oficina y no tengo que merendar, si no me provoca cocinar en ese momento. O sea, ellos no, estos suplementos nunca van a suplementar una alimentación balanceada, pero sí nos van a ayudar a hacer estrategias en momentos en los que se nos complica. Me voy de viaje, estoy de Claro, vacaciones. excelente. Entonces, sí, son haces bajo la manga que siempre vamos a tener allí. No, no, mira, de verdad que, Minerva, este tema es fantástico, es un tema que yo creo que da mucha tela que cortar, ¿no? Hablar quizás manejo nutricional en pacientes bariátricos 1, 2, 3 y 4, hacer varios episodios y bueno, como tú decías, es un cambio de conciencia, es un cambio de hábitos de alimentación, es saber no solamente tomar que tengo una reducción estomacal, sino que también tengo que cuidarme, porque no es solamente comer poco, son alimentos de calidad y por eso hablamos de la importancia de la suplementación con Proteinex, con proteínas, mi DBT cuando me voy de viaje,
no pasar esos largos periodos de comer. Para los pacientes que están en el perioperatorio, usar fórmulas inmunomoduladores, en este caso Immunex, porque van a traer mejores beneficios en lo que es la recuperación postoperatoria. Aquí tengo algo que me dicen, es mejor usar Proteinex en alimentos no muy calientes, exactamente, si eso lo hablábamos, para que es mejor primero mezclarlo. Muchísimas gracias. Sí, es importante, como le decía al chico que había preguntado, preferiblemente usar proteínas al final, de una vez que la preparación esté lista. Si va a ser un licuado, lo puedes licuar junto con la mezcla. Si lo vas a hacer, lo vas a añadir, saca una pequeña porción, dilúyelo y lo vuelves a agregar otra vez y va a dar una consistencia mucho más homogénea. Tengo otra pregunta y en aras del tiempo vamos a hacer esta pregunta. Dice, ¿cuál es el proceso ideal para la pérdida de peso después de la manga? Tiempo y cantidad de kilos. Básicamente, proceso ideal de pérdida de peso después de una manga es tu tratamiento nutricional, tu suplementación con proteínas, tiempo y cantidad de kilos. En una manga, el 40% de pérdida del sobrepeso ya es exitoso, ¿ok? Por encima del 40% es genial, pero lo que se espera es un 40%. Es decir, si yo tengo 20 kilos de más, yo puedo perder 12. A partir de 12, Bueno, de 12 a 20 ya es exitoso. Tiempo, un año. O sea, básicamente puede ser en un año. qué bueno. Bueno, Minerva, de verdad que es fantástico, me encantó. Quizás más adelante estaremos haciendo otro live contigo y seguiremos hablando de este tema tan interesante. Aquellas personas que tengan más preguntas pueden hacérselas a nosotros directamente o hacérselas también a Minerva. Ella con mucho gusto también nos estará ayudando. Pueden también seguirla en sus redes sociales. Ella es muy activa en sus redes sociales. Yo entiendo que también ves pacientes online, así que se pueden contactar con ella. Y de verdad, Minerva, una vez más, gracias por ese trasnocho, ese cambio de horario, compartir tus experiencias, no solo como profesional, sino como nutricionista. Me alegra mucho como amiga, como colega, y bueno, espero próximamente tenerte con nosotros en 30 minutos con Victus. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, gracias a todos, ese montón de corazoncitos, ese montón de preguntas, me hace sumamente feliz. Yo soy apasionada de este tema y de que las personas que deciden hacerse una cirugía bariátrica se mantengan de por vida y sean felices y no se compliquen. 1.000.000 de gracias a Victus, a Caro, amiga, te quiero, un poquito de Te quiero. informalidad. Y gracias a todo el equipo de Hablamos, Victus. cuídense. Un abrazo, feliz noche. Bye. Un abrazo. Vale, bye bye. Gracias.